Profesor, ¿cómo cree que la prensa ha manejado el tema de los diálogos de paz adelantados por el gobierno de Juan Manuel Santos? Hay que decir inicialmente que el establecimiento de unos diálogos crea un escenario muy complejo para el país, porque significa un reto en términos conceptuales y de convivencia para acomodarse una realidad que se va a discutir allí. Es decir, cuando se dan unos diálogos, hay que comenzar a pensar en que eso va a implicar unos cambios sociales, posiblemente si tienen éxito los diálogos, y unos cambios de paradigma que obligan a reacomodarnos socialmente. Entonces, en ese contexto, es lógico pensar que si se está dando un diálogo, hay que comenzar a considerar aspectos que en la vida cotidiana no se han contemplado. Por ejemplo, el aceptar en sociedad a unas personas que han estado fuera de la sociedad. Es decir, en ese escenario la prensa también es partícipe de esa necesidad de acomodarse a una realidad nueva. Y la prensa no parece ser a veces muy propositiva, porque evidencia mucho las simpatías o antipatías, las inclinaciones políticas y los defectos y problemas que ha mostrado la sociedad colombiana en términos de radicalismo, en términos de exclusión, en términos de negación de actores sociales. Entonces la prensa ha sido un poco el reflejo de lo que es el país. Es decir, aceptó los diálogos inicialmente como concierto alboroso, como un asunto de, hombre, al fin se va a dialogar, lo cual tiene un aspecto positivo indudablemente. El hecho de sentarse de por sí una ganancia para una sociedad como esta que se ha estado matando por un conflicto político y social hace 50 años, como se utiliza la frase de cliché, aunque la violencia pues históricamente ha sido un componente de la vida colombiana, desde lo que llama la independencia. Pero la prensa no ha tenido, en mi concepto, la madurez suficiente, y le pongo un caso. Cuando se estructuraron procesos de paz anteriores, estamos hablando específicamente por el actual, pero no me puede perder el espejo, los medios formaron una especie de grupos de análisis del proceso que ayudaban un poco a traducir y a crear unas expectativas razonables y a darle una cierta madurez al manejo informativo. Eso hoy, por ejemplo, no se ha visto. Se ha visto, sí, hay enviados, por ejemplo, Caracol tiene envío permanente en La Habana, ¿sí? Y los medios tienen envíos permanentes. Y lo que hacen es básicamente informar. El concepto de análisis a veces ve uno que es a veces muy ideológico. Entonces, por ejemplo, los medios que son de alguna forma amigos del expresidente Uribe, pues tienden a ser un poco más críticos. Los medios que son más afectos al presidente Santos tienden a ser un poco más benévolos con la mirada. Entonces, todavía no hay ese juicio maduro de un actor social como la prensa, que debe dar lineamientos al ciudadano común y corriente, que no pasa de ser, en la mayoría de casos, un ser reactivo a las noticias. Hombre, y eso pasa para manipulación. Hombre, que las FARC matan a unos soldados en el Cauca, o que una foto de unos policías que publicó Uribe, ¿cierto? Eso es un manejo, digámoslo, riñonal, ¿cierto? Primario del asunto, porque estamos en conflicto. No puede pedirle, mientras el ejército ataca a la guerrilla, no le puede pedir a la guerrilla que no ataque. Puede decir, estamos en un conflicto, ambos están siguiendo su misma lógica de accionar desde hace muchos años. Entonces esas visiones sesgadas, incompletas, hacen que se creen confusiones. Entonces la gente piensa que eso no está funcionando, porque se imaginaba, por la percepción que la misma prensa transmite, que un proceso de paz se iba a resolver no, eso se sientan y conversan como tomando una cerveza con los amigos, no, eso arreglamos ahí de alguna manera. No, eso implica unas negociaciones demasiado complejas, profundas, que involucran muchos actores del país, y ese es un defecto que ha tenido el diálogo, es que no involucró tanto a algunos actores sociales que tenían que estar allí, para que sea un ejercicio mucho más integral de aproximación a una solución. La prensa ha tenido los defectos propios de quien no analiza a fondo y quien está tomando el asunto en términos generales. Puede que haya algunos medios en particular que lo hagan con un rigor mucho más evidente, pero en general ha sido un manejo muy riñonal, muy visceral, muy como reactivo. No esa mirada en prospectiva de país, no esa mirada en retrospectiva de país, que permite ir visualizando escenarios, ayudando a entender contextos y ayudando a que la gente entienda que lo que está jugando en La Habana, que es el futuro del país, el futuro mío como una persona adulta, el futuro suyo como una persona joven, el futuro de mis hijos, quizás de mis nietos, no sé cuántas generaciones más. Entonces es un problema muy complejo y la prensa no está a la altura. Le falta más rigor informativo, más rigor contextual, más análisis, que no se queden simplemente
en el análisis que hace un ciudadano cualquiera, tiene que ser mucho más profundo, porque además el periodista tiene acceso a analistas, a información privilegiada del gobierno, privilegiada de la guerrilla, por ejemplo. Y con todos los elementos hay que crear un contexto mucho más maduro y mucho más realista, que no cree falsas expectativas y que propicie que la población se prepare. Si es que los diálogos fructifican como esperamos quienes hemos conocido el país, sabemos de sus índices de violencia y su preocupante situación social, esperamos que fructifiquen y generen un ambiente distinto y un escenario nuevo en el cual tendríamos que acomodarnos todos, iglesias, políticos, economistas, deportistas, artistas, periodistas, todos los ciudadanos, y eso es un escenario muy complejo. Y incluso la universidad tenemos la responsabilidad de ir generando por lo menos unos espacios de debate y de reflexión, más allá de los titulares de los medios, de los comentarios alegres en algunas clases. Yo creo que la deuda es grande para todos. Lo que pasa es que la prensa, como es que está en la vitrina, refleja mucho más la problemática, esa carencia de madurez y esa dificultad para afrontar un escenario en el cual tenemos que ceder, porque sin sesiones en la negociación no es posible. Uno cuando negocia con alguien da un poco y pierde un poco, por llamarlo así, pero termina siendo un gana-gana, desde que haya un sacrificio sensato en términos de lo que cada uno va a entregar y lo que cada uno va a sacrificar en esa negociación. Listo, bueno, ahora que habla pues de que le falta un poco de rigor más a la prensa y todo, ¿cree que eso ha propiciado, digamos, la autocensura? Y también en cuanto al gobierno, digamos que pronto le ha ocultado información a la prensa, ¿cree que ha habido censura? O sea, ¿cree que ha habido censura y autocensura en ese proceso? Parto de un hecho, me parece muy sensato que estén negociando fuera del país, porque lo despoja un poquito ese elemento, ese entorno nocivo de estas sociedades tan primitivas, se alegran tan fácilmente y se entristecen tan fácilmente y se enervan tan fácilmente. Entonces lo primero, ese retiro a un lugar como Cuba, que no da fácil acceso para un ciudadano común, me parece positivo. Y eso va a obligar necesariamente, porque en toda negociación pasa, que haya asuntos que se manejen discretamente. Un gran problema de las negociaciones cuando está la prensa asomada como en un balcón mirando todo lo que pasa, es que como se está contando todo lo que se habla, entonces crean expectativas y errores en quien recibe la información, porque si uno en una negociación dice algo ahora, pero lo renegocia y mañana es otra cosa distinta. Es decir, hay procesos que se debaten y que en medio del debate se hacen afirmaciones, se dan acusaciones, se lanzan apreciaciones que luego en el mismo proceso de negociación conceptual termina siendo distinta. Entonces esa transmisión permanente y constante de las temáticas me parece sano que no se haga, sino que en conclusión no se conozcan por lo menos lo más significativo, pero no el día a día el detalle, porque en eso se pierde el ciudadano, comienza a tomar unas posturas frente a temas que ni siquiera van a quedar finalmente como se conocen inicialmente. Entonces me parece que hay un desconocimiento sano de algunos conceptos. Lo que sí es real es que debería haber una información mucho más elaborada de lo que está pasando allí, pero en términos de ayudarle a los ciudadanos a que entiendan lo que le espera al país. Es que lo que no estamos manejando es que una negociación nos va a obligar como sociedad a sacrificar aspectos. Y eso los políticos lo saben, pero lo ocultan hábilmente. Por ejemplo, Uribe, que es un enorme perturbador de los procesos de paz, porque él es un hombre de guerras y para él la paz no es un escenario factible, aunque él diga que sí, que es de gente para afuera. Por ejemplo, él manipula mucho ese tipo de elementos cuando plantea, por ejemplo, que la guerrilla va a llegar al Congreso, como diciendo, ¿cómo vamos a permitir? Hombre, él defendió unos procesos de negociación con los paramilitares en los cuales la impunidad que él tanto critica ahora era un componente, entendía la impunidad como el perdón de la sociedad o no actores que quieren volver al nido social. Entonces, eso es una manipulación, el Uribe es perverso y creo que es un elemento por nada muy nocivo para la paz del país, porque él quiere guerra. Y los sectores que lo apoyan quieren es eso, guerra, quieren es, no negociemos, matemos. Y eso me parece que es grave socialmente. Entonces generan distorsiones. Y también eso influye un poco para que haya un poco de esa censura, porque es que los enemigos del proceso están aprovechando cualquier elemento para atacar. Mire, por ejemplo, las vallas de Pacho Santos, que es un tipo conceptualmente muy pobre, un hombre intelectualmente, yo lo pongo en duda en mucho sentido, porque me parece que es una persona muy irreflexiva, actúa como por impulso, es un niño grande, un niño mayor de edad. Entonces, esos personajes son nocivos porque deforman, porque tergiversan, porque crean unos ambientes de angustia para la gente y de confusión que les favorece a ellos políticamente. Entonces también un poco la censura que hay sobre estos temas es por ese mismo manejo infame que dan algunos al tema.
Pero sí es real que hay que conocer un poco más los procesos y sobre todo ayudar a que la gente entienda más lo que está en juego, que no solamente es si un guerrillero va al Congreso o no, sino es convivir con personas que han atacado a la sociedad y que han matado actores sociales y que han matado a diferentes personajes sociales por asuntos políticos. Y hay que pensar en ese escenario, Sebastián. Piense, por ejemplo, esto. Hoy la gente todavía le reprocha a Petro, porque yo lo escucho, y le reprocha a Navarro que fueron guerrilleros. Estamos hablando de gente que se desmovilizó en los años 90 y se dedicó a la vida democrática y al juego político democrático. Y esta sociedad todavía les recuerda que ustedes fueron de guerrilleros. Entonces imaginémonos para los que están en el monte en ese momento, que están negociando en La Habana diciendo, hombre, yo, por decir algo, Iván Márquez, me voy a desmovilizar. ¿Cómo va a recibir la gente? Si a estos que llevan 20 años haciendo política, 30 años, ya los tildan de guerrilleros y los acusan, que eran nosotros que hemos vivido el conflicto, que la gente sabe nuestro accionar político y militar y nocivo en estos últimos años, porque los medios cuentan todo eso. Entonces son escenarios muy, muy desafiantes y por eso la prensa tiene un papel demasiado determinante y no puede ser simplemente el registro de las ruedas de prensa de los actores allí en La Habana. Es muy complicado, eso requiere un trabajo muy profundo, es un desafío para toda la sociedad, para las universidades, para los estudiantes de los programas y en general para el mundo académico, el ayudar a hacer ese contexto que los medios no están haciendo por esa falta de madurez, justamente. Bueno, entonces, pues ahorita tocas así como por encima el papel de la academia. En sí, ¿qué debería hacer la academia de las universidades, inclusive, por qué no desde los colegios? La sociedad es una red, un entramado de actores que refleja esas realidades. Teóricamente la academia debería ser el faro conceptual para, digámoslo así, iluminar ese camino, pero no. La academia tiene otras preocupaciones muchas veces. La academia está más preocupada a veces por la teoría, más preocupada por cumplir con derroteros institucionales, a veces más preocupada por cumplir con formatos, ¿cierto? Por hacer una investigación porque hay que hacerla. Es decir, la academia también se enreda un poco en sus cotidianidades y a veces parece perder ese componente reflexivo al que está llamado a liderar. Porque es en la academia están los intelectuales, se supone que es la gente que no se deja seducir por los sonidos de campana de los políticos ni los gobiernos, sino que a partir del análisis, de la confrontación con aspectos teóricos, con su conocimiento del mundo conceptual e intelectual y su mirada a la realidad desde este tipo de tribunas conceptuales, la que debe orientar y la que debe ayudar a formar criterios. El estudiante tendría que exigir a la universidad que le ayudara a tener criterios sociales mucho más fuertes, porque es que el estudiante no me engaño, el estudiante a veces es muy cómodo. Entonces, no, yo no leo el material porque no, leo por ahí cualquier cosita para participar de las discusiones y de los debates académicos. Es un poco una falta de rigor que es un pecado social, llamémoslo así. Nosotros tenemos académicamente una cierta tendencia al facilismo. El facilismo es que trato de evitar la lectura si puedo, trato de evitar el trabajo si puedo, si lo puedo copiar. Y el maestro y el profesor hace un poco parte de ese circuito a veces porque le falta rigor. A un profesor le entregan un trabajo, copia y muchas veces ni se da cuenta. Esa es la falta de rigor, Sebastián. No puede que me entreguen un trabajo y lo sea, no, pues claro, no, entreguéle que no lee, entreguéle que no lee. No, uno tiene que ser muy responsable socialmente. Yo tengo una teoría que estoy empezando a trabajar un poco, que es la responsabilidad social del profesor. Es que por el profesor pasan los profesionales que luego van y son los corruptos socialmente, o los que son los líderes sociales, y en eso se juega mucho la vida de formación en la universidad. Entonces nosotros tenemos una duda muy grande y es, no estamos ayudando a formar con suficiente profundidad los críticos que necesita el país. Porque los profesionales que sufren, claro, van con la preocupación de cómo me acomodo, cómo llego a la vida social, cómo me genero un buen puesto, pero su responsabilidad social no la ha madurado en el proceso de formación académico. Se le queda supeditada su formación ética en el hogar quizás, o de pronto los elementos de exigencia que encuentra en el ambiente, en el medio laboral, pero no desarrolla una capacidad crítica, por muchas razones. O sea, es un contexto también muy complejo porque la exigencia y el rigor profesional deberían partir desde el profesor y desde la academia, pero a veces no se evidencia. Y el solo hecho de que vos me presentes un trabajo y yo ni que me di cuenta que es copiado, da cuenta de mi irresponsabilidad, como por eso y de mi falta de acompañamiento. Y uno en el ejercicio académico, claro, va a tener falencias y dificultades, pero cuando un estudiante pasa por un curso de uno y no desarrolla algún elemento crítico, siquiera responsabilidad frente a su producción o frente al mundo que lo rodea, hay una especie de fracaso del proceso, porque ese estudiante se va a ir con vacíos, y si no hay una orientación en ese sentido, claro, se va a volver complicado. Entonces, la mirada que tiene, por ejemplo, en la academia sobre el proceso de paz respondía a esas mediocridades que a veces se evidencian.
Hay personas que trabajan los conceptos, eventualmente profesores que se meten en estos procesos e investigan, pero no es la norma en la academia esa discusión y a veces cuando se toca el tema hace parte muy de esa mirada apasionada de mi odio, mi afecto a alguien. Entonces hablo mal de Sandro porque me cae mal, o hablo mal de Uribe porque me cae mal, pero no hay ese contexto, ese elemento que ayude a entender mejor. Entonces la academia también está en duda. Creo que tiene tiempo para comenzar a generar procesos de reflexión, sobre todo para ir ayudando a entender lo que se vive. No tanto en La Habana porque puede que la negociación se cierre este año, pero sí lo que viene como sociedad que es reacomodarse. Si los diálogos tienen éxito como queremos mucho, reacomodarse como sociedad a unas realidades distintas que nos obligan a cambiar el chip de los últimos 50 o 60 años y acomodar una realidad nueva. Y eso es un desafío bastante grande para una sociedad que no sé hasta dónde seamos capaces de cumplirla, porque hemos mostrado ser muy intolerantes. Todavía tenemos un nivel de intolerancia muy alto y hay un pero grande para ese reto que tiene la sociedad colombiana de acoger actores que han estado fuera, porque han sido tan radicales las posturas que hoy en día casi que decimos, si hay guerrilleros no hay que matarlo, porque esa es la realidad. Entonces eso es un desafío grande y creo que hay mucho para trabajar, Sebastián, mucho y estamos en deuda todavía. Tenemos una deuda con la sociedad y no la hemos podido pagar. Tenemos tiempo de componer un poco el camino, pero todavía estamos a medio, todavía apenas haciendo ese camino realmente. Muchas gracias. Un poco largo, pero hay contextos que quedan un poco